se van al libro de Mateo, capítulo 1, consideraba yo y escuchaba yo acerca de precisamente esta parte muy especial de la Biblia. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento contiene 27 libros. Y justamente aquí a la mitad entre Malaquías y San Mateo hay una división. Algunos tienen el Nuevo Testamento, algunos tienen, no sé, a lo mejor otra indicación ahí, pero ahí separan la Biblia. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Saben por qué hay una separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Ya no les hablaba. Exacto. El Señor no les hablaba. 400 años desde el último profeta Malaquías, hablo del último profeta del Antiguo Testamento, hasta Mateo y hasta la manifestación de Juan el Bautista. Dice que él fue el último profeta. 400 años donde no habló a la iglesia. 400 años de oscuridad. 400 años que no utilizó profetas. 400 años en que se tuvieron que rascar por sus propias uñas. En ese tiempo, en esos años se levantaron los macabeos y tenemos algunos libros apócrifos que hacen referencia histórica acerca de lo que aconteció en ese lapso de tiempo. Pero la pregunta que yo quería hacerles, ¿se dan cuenta? Fueron 400 años de oscuridad total en donde Dios no habló ni una sola palabra. Vuelvo a repetir, 39 libros tiene el Antiguo Testamento y 27 libros tiene el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos una Biblia, un compendio de ¿cuántos libros, hermanos? 66 libros, los cuales a nosotros nos han servido para hacer buenas mejoras. Qué bueno que hagamos buenas mejoras. Pero vuelvo a repetir, Cristo no vino a ser hombres buenos. Cristo vino a darle vida a aquellos que están muertos. Eso es el propósito de Jesús. Entonces, ¿por qué se los digo, hermanos? Sermón tras sermón, reunión tras reunión. Días en que cantamos, días que no cantamos, tenemos nuestra vida cotidiana allá afuera, todos tenemos una vida cotidiana. ¿Alguien no tiene una vida cotidiana? Todos tenemos una vida cotidiana, nuestros quehaceres, nuestros trabajos, la escuela, muchas cosas. Pero hoy, que Dios nos ha dado 66 libros de su palabra santa, tal parece que en nuestras vidas estuviéramos pasando lo mismo que le pasó a aquellas personas durante 400 años. Algunos dicen que fueron 500, pues entonces ya agravó más la cosa. Fueron 500 años de los cuales Cristo no les habló. Hermanos, quisiera pedirles un favor hoy. Dispongamos nuestro corazón. Dios quiere hablarnos hoy. Gracias a Dios no estamos nosotros en los 400 años de silencio. Gracias a Dios nosotros no tenemos ahorita que preocuparnos, híjole, ¿quién nos va a predicar? No. Gracias a Dios nosotros tenemos su santa palabra, la cual si nosotros hacemos bien en escuchar, dice la Escritura, en este caso lo dice el apóstol Pedro, será como una antorcha que alumbrará el lugar oscuro. Así será, hasta que el lucero de la mañana se manifieste en nuestros corazones. Es lo que dice. Entonces, queridos hermanos, yo les invito, 400 años de silencio que pasó la iglesia primitiva, la iglesia antigua y del Antiguo Testamento. Yo no quiero pasar ni un solo año sin escuchar la voz de Dios. Yo no quiero pasar ni un solo día, ni una sola hora sin escuchar la voz de Dios. Pero tristemente muchos de ustedes sí les gusta no escuchar la voz de Dios. Vienen nada más los domingos a la reunión, pero toda la semana se la pasan diciendo groserías y majaderías, poniendo en vergüenza el nombre de Cristo, poniendo en vergüenza que Él los limpió, que los salvó, que Él los santificó o que Él quiere salvarlos. ¿Será eso justo, hermanos? ¿Es eso justo? Vivir nuestra vida como nosotros queremos cuando ya el Padre había mandado a su Hijo a morir y derramó hasta la última gota de su sangre para que yo siguiese pecando, para que yo siguiese mintiendo. Hermanos, hemos estado viendo en días anteriores acerca de la iglesia de Éfeso, una iglesia que se olvidó de su primer amor. Después vimos la iglesia de ¿cuál? Recuérdenme, Esmirna. Hoy vamos a ver acerca de la iglesia de Pérgamo. Y para esto sí quisiera pedirles un favor. Hermanos, le está hablando a la iglesia. No le está hablando a la gente común de allá afuera. Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a ti que vienes aquí a sentarte, a ocupar un lugar. No vengas nada más, como dicen por ahí coloquialmente, a calentar la silla. Vas a tomar decisiones, tómalas. Porque si no,
esos 400 años de silencio se van a convertir en una eternidad para ti en el infierno, en donde ahí no hay ateos. Ahí vas a haber deseado haber estudiado más tu Biblia y haber orado más, pero ya va a ser demasiado tarde, ¿eh? Una vez que estés delante del tribunal de Cristo no habrá vuelta atrás. Apocalipsis 2, en el versículo 12, dice la Escritura así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer, ¿qué dice? Del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos con la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Dice la Escritura en el 12, y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, y escribe al ángel. Ya lo habíamos dicho antes, ya lo habíamos comentado antes, se refiere al obispo, al encargado de aquella iglesia, aquel que se encarga de guiar a las ovejas, de guiar al rebaño, pero no nada más a él, se refiere a cada uno de nosotros como sacerdotes del hogar, como padres de familia, como maridos que somos, o como esposas que son ustedes, como hijas o hijos que guardan el 5.º mandamiento. ¿Cuál es el 5.º mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que vivas muchos años en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: vuelve a manifestarse Cristo, a decir, siempre lanza una advertencia, si se dan cuenta. En este caso, en Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. Está hablando de la providencia sustentadora, está hablando de aquel que controla y gobierna todo. Y en el mensaje Esmirna dice el primero y el postrero. Recordemos, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué? Porque dijimos que la iglesia en Esmirna había sido fiel, tenía poca fuerza, era pobre, había sufrido tribulación, había sido muy perseguida, pero ellos mantuvieron su fidelidad hacia Dios. Entonces, cuando les muestra una figura, dice, el que estuvo muerto y resucitó, se refiere a que no te preocupes, échale muchas ganas. Si tú eres fiel, ¿qué va a pasar? Vas a resucitar también. Es como cuando nosotros estamos en alguna tribulación y de repente llega el Shaddai, el más alto, nos habla a través del consejo, a través de un sueño, a través de su palabra y nos trae consuelo. No pasa nada, Miguel. Yo soy el que hice todas las cosas. ¿No acaso yo soy el que hizo el ojo, la lengua? ¿No fui yo el que hizo los miembros del cuerpo? ¿Por qué te preocupas? Entonces era un mensaje para animar a la iglesia. Pero hoy vemos aquí en Pérgamo que le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Cristo se describe aquí como una espada de 2 filos. En aquel lugar habían falsos maestros, como en todos los lugares. Pedro dice que hay algunos que entraron encubiertamente aquí. Judas dice que ellos son sensuales, que llevan a la iglesia a la sensualidad. Pablo decía, guardaos de los perros y de los que mutilan el cuerpo, porque siempre vemos que la cizaña crece juntamente con el trigo. Es triste, hermanos, qué triste. ¿Cuántos años llevamos viniendo aquí? Ya es algo de tiempo, hermanos. Y las mismas sillas vacías. Y cuando la gente dice, hoy tengo ganas de buscar a Dios, se llena y tal pareciera que hacen falta sillas. Trajimos 4 sillas más, porque veíamos que se llenaba, pero ya vimos que cambió el horario de verano y ya se me olvidó. Y ya no voy a ir a la iglesia. Habla de una falta de perseverancia. Hermanos,
Venimos a ver al Rey, no venimos a ver al pastor o al que predica. Venimos a adorar al gran Rey. ¿Por qué? Lo decía yo al principio. A Él se le plació manifestarse, resucitar en el primer día de la semana, manifestarse a sus discípulos en los domingos, hablando del primer día del Señor. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Glorificar al gran Rey. ¿Nada más los domingos? Todo el tiempo. Porque estamos viendo aquí, dice que que Él es una espada de dos filos y Él amenaza a la iglesia en esta forma porque en el contexto lo vamos a ver más adelante, porque Él dice que con esa misma espada va a pelear contra aquellos que se oponen a la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Fíjense, yo conozco tus obras. Iglesia, Cristo sabe lo que hiciste hoy en la mañana. Cristo sabe lo que vienes pensando ahorita, además lo que estás pensando ahorita. Yo entiendo, estamos muy cansados, yo estoy cansado en lo personal. Hermanos, tengamos una buena disposición, porque Cristo conoce cada cosa que hacemos. Dios sabe si mentí, Dios sabe si robé, Dios sabe cuando volteé a ver a aquella mujer para codiciarla, Dios sabe cuando tú murmuraste de tu vecino, de tu hermano, cuando te quejaste, cuando te encendiste en ira contra tu hermano. Él conoce todas las cosas. Y aquí dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de ¿quién? De Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? Ok, Pérgamo era una ciudad peculiarmente llena de maldad. Hermanos, ¿cómo es Nesa? Ahí está lleno de muchas buenas personas. También está llena de maldad. Como si tuviera Satanás su trono allí. Bueno, ok. Aquí alrededor de nosotros hay mucha gente viciosa, mucha gente pecadora, mucha gente que no está dispuesta a buscar a Dios. Díganme una cosa, ¿quién los gobierna? Satanás. ¿Y dónde está este pequeño grupo aquí? ¿Dónde se encuentra este pequeño grupo aquí? ¿No en medio de ellos? ¿No le estará hablando a la iglesia de hoy también? ¿No le estará diciendo, yo conozco tus obras y que moras donde está Satanás? Aquí dice, y no solamente aquí vivía Satanás, sino se refiere también a que en aquel lugar, en Pérgamo, existía un símbolo, se le llama Esculapio. Esculapio era una serpiente, era una vara larga, como un símbolo donde tenía una serpiente enrollada, que simbolizaba precisamente la serpiente antigua. Vamos a ver Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:9. Vamos a empezar a narrar algunas características que tenía esta iglesia. Apocalipsis 12, en el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, en el capítulo 20, ahí mismo de Apocalipsis, una serpiente antigua. 22. Dice de esta forma, y prendió al dragón, la serpiente ¿qué? Antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuántos? Por 1000 años. Ok, esa figura de Satanás estaba en aquel lugar, en Pérgamo. Ok, esa serpiente simboliza al diablo. Esa serpiente simboliza a Satanás. Y no solamente se simboliza en ese tipo de artefactos, de emblemas, sino en tu propia vida. Dice que es padre de mentira. Y cuando nosotros mentimos, nosotros estamos diciendo que Satanás mora en nosotros. Por eso la mentira, hermanos, la mentira es muy peligrosa, y más cuando se mueve en el pueblo de Dios. Dice Apocalipsis 2, en el versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ok, Antipas.
Es la única vez en toda la Biblia que se menciona a Antipas. No estoy hablando de Herodes Antipas, ese es otro Antipas. Este dice que era un testigo fiel. La palabra testigo en el original significa mártir. Eso es lo que significa testigo. ¿Y no se acuerdan que dijo que nosotros seríamos testigos en Jerusalén? ¿En dónde más? En Judea y en toda Samaria. Hermano, tienes que estar dispuesto a ser un mártir por Cristo. Antipas. Antipas, en la traducción original se deduce en dos palabras. Anti, contra. Y paz, contra todo. Ese era el nombre de Antipas. Contra todo. Él fue establecido como un obispo en esa iglesia y él murió en la persecución de Domiciano. Cuando Domiciano suelta la persecución, él muere ahí. ¿Saben cómo murió? Lo asaron vivo en una olla de bronce. Él murió de esa forma. Una sola vez es mencionado en la Biblia. Y con esa una sola vez que aparece ahí, sacamos la deducción de su nombre: contra todo. Contra amargura, contra berrinches, contra tibieza, contra hipocresía, contra robo, contra todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Querido hermano, este murió como un mártir. Libro de los Hechos, hablamos de un diácono, Esteban. Hechos 6 en el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacían grandes prodigios y señales entre el pueblo. En el 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ok, esta persona llamada Esteban fue un mártir también, fue un diácono que más adelante se vuelve un testigo fiel de Dios. Hermano, dice que hablaba, no podían resistir su sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermanos, cada vez que tú hables, asegúrate que hables por medio del Espíritu Santo. Porque la boca no las dieron para bendecir o para maldecir, hermanos. Para bendecir. Ok, aquí vemos a un testigo fiel. Ok, vamos a ver lo que dice Hechos 22:20, hermanos. Dice de esta forma: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, ¿cómo dice? Tu testigo. Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ok, habla de Pablo. El apóstol Pablo dice que una vez que matan a Esteban, dice que pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Una persona llamada Saulo. Hablaba de Pablo. Aquí está diciendo que, ¿qué dijimos que era testigo? Mártir. Testigo viene de la palabra griega martus y significa mártir. Es una palabra transliterada de la palabra griega. Dijimos que es martus y eso significa mártir. A ver, levante su mano. ¿Quiénes de ustedes quieren ser testigos de Dios? Yo quiero ser testigo de Dios. Vas a tener quizás que morir como un mártir. ¿Te das cuenta de eso? Pero muchas veces no podemos sacrificar nuestros lujos. Muchas veces no podemos sacrificar nuestro tiempo en el Facebook. Muchas veces no podemos sacrificar nuestro trabajo. Pasamos más tiempo trabajando que en la presencia de Dios. Pasamos más tiempo en los lugares vanos que en la presencia de Dios. ¿Estás preparado para ser un mártir? Querido amigo, querido hermano que estás aquí presente. Los profetas vivían una vida muy solitaria, ¿sabían? ¿Sabían que los profetas vivieron una vida muy solitaria? ¿Sabías que Elías caminó solo mucho tiempo? ¿Sabías que Eliseo de igual forma cuando gritaron los jóvenes, sube calvo, él venía caminando solo? Juan el Bautista, se cree que fueron 20 años los que duró en el desierto, en los cuales él vistió ropas de camello y un cinto de cuero. Hoy la gente quiere vestir muy bien. Hoy el cristiano quiere vestir a la moda. Hoy el cristiano ya se olvidó de la dieta. Hoy el cristiano, yo quiero comer papas fritas hoy quiero comer pollo rostizado, hoy vamos a los tacos de buche, hoy queremos muchas cosas. Juan el Bautista, para haber alcanzado la unción durante 20 años hasta que Cristo llegara y dijera, ¿sabes qué? Levántate, vas a predicar. ¿Cuánto duró su ministerio?
6 meses. El día en que nosotros, cada uno de nosotros, el día en que tú, que realmente quieras ser un testigo fiel y quieras pasar mucho tiempo en la soledad con tu Dios, créeme, Él te va a ungir. ¿Y sabes qué va a pasar? Bien lo dijo aquel predicador, prepara tu cabeza y dedícasela al cielo, porque no vas a durar más de 6 meses. Porque fue lo que duró Juan el Bautista. Díganme una cosa, para ustedes, ¿quién fue el hombre más preeminente en la Biblia? ¿Juan? ¿Pablo? ¿Moisés? Jesucristo, número 1. Y después de Jesucristo, ¿quién fue? Juan el Bautista. Él dijo, no conozco a otro, no se ha levantado nadie, otro hombre similar a él, nacido de mujer. No hay otro igual como él. Y duró 6 meses, y pasaba la vida solitario, pasaba la vida, en este caso, buscando el rostro de Dios. Para ser un testigo fiel necesitamos pasar tiempo con nuestro Dios. Qué bueno predicamos, qué bueno evangelizamos, qué bueno hacemos muchas cosas. Pero muchas veces solamente vengo a dormir a la reunión, no me interesa. Muchas veces solamente estoy aquí, ay, es que es muy dura la palabra, lo siento mucho, si te hace muy dura la palabra, lo siento mucho, no vas a poder ser un testigo fiel. Jamás sueñes con que vas a llegar al cielo, jamás. Jesucristo dijo que su carga era ligera y su yugo fácil de llevar, ¿no es así? ¿Dijo eso? Vamos a verlo, vamos a ver en Mateo 11, por favor, en el versículo 29, 11:29 del libro de Mateo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el siguiente texto, hermano, por favor, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿saben por qué es muy pesado el yugo de Cristo hoy, en este siglo? ¿Saben por qué es muy pesado? Porque preferimos tener un celular nuevo. Porque preferimos vestir de marca. Porque fuera de vestir con piel de camello, queremos vestir con piel fina. Abrigos de pieles, joyas, oro, dinero, viajes, vacaciones. A mí me da mucha vergüenza. Fuimos allá en Tepic, allá en una iglesia de por ahí. Dicen que el pastor se va de vacaciones 15, 20 días y deja a cualquier persona ahí que predique y que se sube al púlpito. Lo siento mucho. Para pasar aquí al púlpito una vez yo le pregunté a alguien y guardé esas cosas en mi corazón. Yo le dije, oiga, ¿qué se necesita para acercarse a un púlpito? Se me quedó viendo y me dijo, Miguel, necesitas ser fiel. Hermanos, y cualquiera ahora pasa atrás de un púlpito y se pone a hablar de prosperidad, se pone a hablar de dinero, se ponen a hablar de que no hay infierno, no hablan del pecado, no hablan de que a través del arrepentimiento, dígame por favor, aquel hombre del cual Jesucristo alabó, está en los 4 evangelios, no hay otro varón igual, nacido de mujer como Juan el Bautista. ¿Qué predicó Juan el Bautista? El arrepentimiento, fue lo que predicó. Y arrepentimiento es volverte de tu pecado. Y si tú te vuelves de tu pecado, entonces vas a estar preparado para ser un mártir, un testigo. Vas a estar preparado para ser martus. Vuelve a levantar la mano y di que quieres ser un mártir. Yo sí. Primero vas a tener que sacrificar tus deseos carnales. Primero vas a tener que sacrificar eso. Porque le está hablando a una iglesia en donde estaba la sinagoga de Satanás. Hermanos, no nos engañemos, seamos muy sinceros, hermanos. Voy a ser muy sincero con ustedes. La verdad, yo recuerdo que las primeras veces que iba a la iglesia yo nada más venía a dormirme. Me acuerdo que todavía llegaba ebrio del día anterior y cargaba unos lentes como de moscón para poderme dormir sin que se dieran cuenta. Y cada vez vamos a orar y yo me quedaba, pero para dormir me quedaba ya agachado. Mi esposa me tenía, ya Miguel, ya acabaron de orar. Es la realidad. No puede venir Dios, no puede descender, Dios no es un Dios místico, no puede descender sobre una persona que no tiene la intención de cambiar. Puedes decir que has hecho pequeños cambios, puedes decir que a lo mejor ahorita, no sé, ya no mientes, puedes decir que ahorita a lo mejor, bueno, ya te portas bien, ya no andas de parranda. Eso no sirve de nada. Tú necesitas la unción de Dios, tú necesitas que Dios habite en tu corazón para que puedas ser un testigo fiel. ¿Qué dijimos que significaba Antipas? Contra todo. Contra todo. Contra el sueño. Contra el sueño cuando te quieres dormir. Contra el sueño cuando te quedas orando.
y te duermes. Contra todo. Contra los deseos carnales, contra las riquezas de este siglo. Volvamos a Apocalipsis, por favor, hermanos. 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que contra todo, en que Antipas, en que mi mártir fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ok, le estás echando muchas ganas. Gloria a Dios, échale muchas ganas, porque viene un contraste. Dice, pero tengo unas pocas cosas. ¿Contra quién? Contra ti. ¿Qué eran estas cosas? Aquí lo dice. Número 1, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Número 1 es esa. Número 2, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y número 3, a cometer fornicación. Fíjate en qué condición estaba esa iglesia. Dios nos libre de que esta iglesia esté en este mismo estado. Hermanos, ¿la iglesia son estos muros? ¿Eso es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Está hablando de ti como persona. Está hablando de ti como cristiano. A ver, ¿cuántos de ustedes le han dicho a la gente que son cristianos? Yo siempre le digo a la gente, me preguntan, oiga, ¿y usted es cristiano? Ahora, ¿por qué no levantaron la mano? A ver, todos quieren ser testigos fieles, pero ser cristianos a todos les da vergüenza. Yo sí les digo que soy cristiano, y de hecho me dicen a veces por mi forma de hablar. Me dicen, mira, aquí está esto. Gloria a Dios. ¿Usted es cristiano? Sí. Por las expresiones que a veces solemos usar. Nuestra forma de vestir quizás. Bueno, en lo físico no nos ayuda nada. Ya fuimos muy golpeados, muy tatuados en el mundo anterior, en la vida anterior. Ya no podemos hacer nada. Pero ¿qué debemos de reflejar como iglesia? Luz, paz, benignidad, amor, templanza. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. A los que tienen, fíjate, esta palabra tienen, en el griego es ekeis, fíjate, ekeis. Y es como diciendo que tienes en medio de ti como un tumor. Fíjate lo que te está diciendo. A esa palabra en el griego significa que es como diciéndote que tienes un tumor. Esa palabra de que tienes ahí a los que retienen. Fíjate lo que significa la palabra retener. Retener viene del griego kratein. Y esta palabra kratein significa agarrar, asir, sujetar, retener. Fíjense, por eso no dejan la pornografía. Por eso no dejan de pasar mucho tiempo en la mundanalidad. ¿Qué es lo que retienen? La doctrina de Balaam. Esa es la doctrina de Balaam. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que enseñaba a otros a poner tropiezo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, no seamos tropiezo para los demás. Nuestras actitudes tienen que cambiar. Nuestra forma de vestir tiene que cambiar. Porque si estamos en medio de los santos y yo estoy sirviendo de tropiezo, ¡ay! Dice Jesucristo, de aquel por el cual viene el tropiezo. Mejor le hubiese sido que se le atara una piedra de molino y fuera lanzado ¿a dónde? Al fondo del mar. Número 1, si te lanzan con una piedra ya te arrancó la cabeza. No crean que es una piedra de molino de ese tamaño. Eran piedras de molino enormes que te la ataran y te dejaran caer en el despeñadero. Va a caer la piedra a gran velocidad. ¿Y qué crees que va a hacer con tu pobre cabeza? Te la va a arrancar. Y supongamos que no te la arranca. ¿Vas a poder salir a la superficie algún día? Jamás, jamás. Entonces es muy importante, hermanos. Dice que habían una cosa, la doctrina de Balaam. Vamos a ver números rápidamente, hermanos, para ver de qué nos está hablando el Señor Jesucristo en esta noche. Libro de Números 25, desde el 1 al 5. Dice de esta forma: moraba Israel en Sittim, y él empezó ¿a qué? A fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Sobre quiénes fueron? Sobre los príncipes del pueblo. Dice la Escritura que nosotros somos real sacerdocio.
Dice la Escritura que nosotros fuimos puestos como sacerdotes, ¿no es así? Y se refiere a esos. ¿Por qué? Porque esos no enseñaban la doctrina. Porque había un grupo de personas, hermanos, a mí me sorprende mucho. Escuché por boca de un predicador, de un pastor que dijo, estate tranquilo, no pasa nada. Dios no busca la santidad externa, busca solamente la del corazón. Eso es lo que dijo. Yo al escucharlo, la verdad, yo dije, caray, espérate, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que en toda nuestra manera de vivir seamos santificados. Y en Primera de Tesalonicenses 5 dice que todo vuestro ser, número 1, espíritu, alma y cuerpo, sean santificados para el día del Señor. No dice nada más que el alma, no dice nada más que el corazón. Y se atrevió a decir tal blasfemia que dijo, si en este tiempo hubiese nacido Jesucristo, Él estaría usando mezclilla y Converse. Fíjense, ¿realmente hubiera hecho Jesucristo si hubiera venido en ese tiempo? Él no estuvo a la moda de aquel tiempo. ¿Lo confundían con quiénes? Con los galileos, con los del pueblo, con los, en este caso, los del vulgo. Él no se vistió con púrpura ni lino fino. ¿Pudo hacerlo? ¿Era rey o no era rey? Pero no lo hizo. Y aquí vemos, a ver, Balaam, ¿qué fue lo que hizo? Balaam lo único que hacía era hablar de parte de Dios. Y Balac le pedía que maldijera al pueblo de Israel, pero él no podía porque él solamente podía hablar lo que Dios decía. Pero él ocupó una estrategia. Él no maldijo al pueblo de Israel, pero sí le dijo cómo iba a ser pecar al pueblo de Israel. Y le dijo que juntara a sus mejores prostitutas, a sus mejores rameras, y que fueran al desierto, y que fueran ahí donde estaba el pueblo de Israel, para que fueran tentados. O sea, directamente no hizo ni blasfemó contra el pueblo de Dios, pero indirectamente sí hizo pecar al pueblo. Y muchas veces la iglesia es así. Quizás tú no acusaste directamente a tu hermano, pero primero murmuraste atrás de él, para que aquel tuviera un consejo contrario de aquel. ¿Y qué crees que pasó ahí? Hubo una división. Por eso Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos entre nosotros, hermanos. ¿Nuestras palabras son para edificar o son para que nosotros tengamos un concepto feo de nuestro hermano? Porque quizás, yo no pequé, yo nada más dije la verdad. Bueno, ¿y quién te dijo que dijeras la verdad de esa forma o que la torcieras? Dice la Escritura, si tu hermano peca contra ti, ve a solas y repréndele a él. ¿No dice así la Escritura? A solas. No primero cuéntaselo a todo el mundo. Dice la Escritura que en este caso no es bueno que nosotros hagamos tal cosa. Dice la Escritura por eso que aquí dice que la doctrina de Balaam se dedicaba a eso. Nosotros no debemos de ser tropiezo a nadie. Mateo 18:6, hermanos. Vamos a ver unos versículos rápidamente. Mateo 18:6 dice de esta forma: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre, porque viene el tropiezo. Jovencitas, no sean tropiezo para los hombres. Hombres, no sean tropiezo para las mujeres. Por favor, lo digo en un buen sentido, hermanos. La Biblia lo dice. Vamos a ver Judas. Ok, por si pensaban, a lo mejor se quedaron razonando, híjole, pues no estaba tan mal lo que decía ese predicador, a lo mejor si hubiera usado pantalones acampanados en los 70s Jesús. ¿Será cierto eso? Yo no creo eso. Yo no creo. Judas, en el versículo 17, solamente tiene un capítulo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá, número 1, burladores, que andarán según sus ¿qué? Sus malos deseos. Ok, díganme una cosa. ¿En ese tiempo no habían burladores en la calle? Sí.
¿Había gente mala? Claro, desde el Génesis tenemos gente mala ahí. Pero ¿dónde se refería que iban a estar? En la iglesia. Se refiere a que iban a estar en la iglesia. Estos son los que causan, número 1, doctrina de Balaam, divisiones. ¿Quiénes son? ¿Cómo dice ahí? ¿Los qué? Los sensuales. ¿Que no tienen? A ver, hermanos, ¿significa que alguien que es muy sensual tendrá el espíritu? No lo puede tener. Acuérdense, mártir. Quieren ser testigos de Dios. Van a tener que arrepentirse de su sensualidad. Y por favor ya dejen de ser sensuales, hermanos. Aquí dice la Escritura que estos son los que causan divisiones, los sensuales. Es muy sorprendente, pero la mayoría de las veces que ha caído un pastor, ¿por qué ha sido? Por fornicación. ¿Sí sabían eso? Por adulterio. Porque la jovencita o la señora, valga la redundancia, quien sea, muy sensual. Pobre, es un tropiezo. Bueno, ay del pastor por haber debilitado su fe y haberse ido tras el mundo como Demas. Pero ay del tropiezo. Va a venir cosas que de alguna manera nosotros tenemos que tener temor, hermanos. Ok, muchos tropiezan también cuando viene la aflicción. O sea, no solamente es así, pero vamos a ver qué dice Mateo 13:21, hermanos. Vamos a regresar a Mateo 13:21. Estamos hablando de los tropiezos. Acuérdense que Balaam lo que hacía era poner tropiezo. Ok, 13 dice de esta forma: pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? De la palabra. Luego tropieza. Aquí es donde tienes que afirmar tu fe, hermano, que estás aquí. ¿Realmente estás dispuesto a pasar persecución? ¿Realmente estás dispuesto a pasar persecución? Vuelvo a repetir, ¿estás dispuesto a pasar persecución por causa de Cristo? Por Cristo. No porque andas metiéndote en problemas, no porque andes de chismosa o porque andes de chismoso. No te metas en esos problemas. Estamos hablando de los que están dispuestos a padecer por Cristo. Hermano, tenemos que hacer muchos cambios hoy. En serio. Porque si no va a ser un sermón más. Si no, pues era la iglesia de ese tiempo. Fue hace casi 2000 años. A mí no me importa. No tiene nada que ver conmigo. ¿No tiene nada que ver contigo? ¿Tendrá que ver contigo o no? ¿Hay sensualidad en nuestras vidas? Sí, hay mucha sensualidad. Hay mucha carne. Nos gusta deleitarnos en lo que comemos. Nos gusta comer 4 o 5 veces al día. Nos gusta vestir bien. Nos gusta que nos hablen. Nos gusta que nos chiflen. Nos gusta que nos guiñen el ojo. Todo eso nos gusta. Somos sensuales. Son sensuales aquellas personas que practican tales cosas. Y esos, al ver la aflicción por causa de la palabra, se van a tropezar. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Dios recogerá a todos aquellos que sirven de tropiezo y los echará en el horno de fuego. Mateo 13, hermanos, ahí mismo, en el versículo 41 y 42. Fíjense, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. A ver, díganme una cosa, ¿qué es iniquidad? ¿Robar será parte de iniquidad? Sí. ¿Matar será parte de iniquidad? Sí. ¿Ser tropiezo será parte de iniquidad? Sí. Y aquí dice que en el 42, ¿y los echarán en dónde? En el horno de fuego. Y ahí se acabó todo. ¿Ahí dice eso? ¿Qué va a haber? Lloro y crujir de dientes. Hermanos, no es mi intención ofenderte, no es mi intención hablar de estas cosas. La Biblia nos está marcando que en esa iglesia se permitía tal doctrina, había sensualidad, habían tropiezos, habían muchas cosas, y era lo que aborrecía a Dios. Tengo que decírtelo, lo aborrece Dios. Yo aborrezco el pecado, y la verdad, prefiero mantenerme aislado. Cierta persona dijo, deja a tus amigos, si quieren vivir espiritualmente raquíticos, que así lo hagan. ¿Entiendes lo que trato de decirte? Si ellos quieren vivir raquíticamente espirituales, que así lo hagan. Pero apártate tú, considérate tú,
Dijimos que los profetas, ¿cómo caminaban? Solitarios. ¿Caminaba Dios con ellos? Claro, claro que caminaba con ellos. Díganme una cosa, ¿Isaías caminó entre muchos? Andaba solo. Pobre hombre. La verdad, pero muy bendecido. El libro que es considerado como una pequeña Biblia, Isaías, habla la mayor parte en este caso, de las profecías mesiánicas del Cristo bendito. Ese profeta andaba solo. Y no estoy hablando que por eso ya no le voy a hablar a mi hermano, ¿no? Qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos. De hecho, Jesucristo los mandó de 2 en 2. A lo que me refiero es que si mi hermano está pecando, mi obligación es decirle, no peques más, ya se lo dije, pero voy a seguir juntándome con él. No, la Biblia dice que no nos juntemos con los que andan desordenadamente. Lo siento mucho, voy a parecer muy cortante con algunos y le voy a decir, oye, Dios te bendiga. Oye, ¿tienes algún problema? No, es que lo que pasa es que tú no estás adorando a mi Dios. Tú estás adorando tu carne, tú estás adorando tus ídolos, tú estás adorando tu fornicación, tu sensualidad. Yo no puedo estar contigo. Yo no puedo estar juntamente contigo porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque yo fui apartado para Dios. Porque yo acabo de decir que quiero ser un martus. Porque yo quiero ser un testigo de Dios. No quiero ser un testigo de cómo le va a ir a aquel. Pobre, pues aquí la Biblia dice que va a haber un horno y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. A ver, ¿cuánto es cuando crujimos los dientes? ¿Cuándo? ¡Ay! Cuando hay dolor. Ok, ¿cuándo más? Cuando, ¡ay! Se me pasó, se me olvidó. ¿No hacen eso? ¡Ay! Es que me hablaron de la palabra y no quise escuchar. Tremendo, no sé cuántas cosas van a pasar en aquel día realmente. Entonces es importante que nosotros consideremos. Nosotros no tenemos que poner en este caso tropiezo ni obstáculo al hermano. Romanos 14:13. Libro de los Romanos 14:13. Dice de esta forma: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ok, mi hermano es pequeño en la fe, y mi hermano está bien emocionado porque conoce a Cristo. Ok, y mi hermano le echa muchas ganas, pero está pequeñito, acaba de nacer, es un embrión apenas su embrión vieron los ojos de Dios, apenas está chiquitito. Y él está bien emocionado y llega con corbata, bien contento, y a todos los ve con mezclilla, con tenis, y dice, ay caray, pues no debería, la corbata no nos va a llevar al infierno si usamos o no usamos. Pero el chiquitito dice, es que yo no voy. Cuando yo iba a las fiestas, al 15 años de mi comadre, de la hija de mi comadre, o al bautizo de aquel pequeñito que ni siquiera sabe que lo bautizaron, cuando yo iba ahí, me ponía mis mejores ropas. Voy a ir a ver al gran rey, me voy a poner mis mejores ropas. Y ve a los demás, híjole, ¿qué creen que causa en su corazón? Oigan, pero cuando estaban en la pandilla, en la pachanga, cuando iban a sacar a la gordita de la esquina a bailar, ¿por qué sí se ponían las mejores ropas? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros por amor a ese? Bueno, no tiene nada que ver, ni es un tema de salvación, pero sí vamos a honrar la casa de Dios. ¿O no es así? ¿Debemos de hacerlo o no debemos de hacerlo, hermanos? Ok, dice aquí, no debemos de ser tropiezo para otros. Primera de Corintios 10:32. Dice de esta forma: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Cómo debe de ser mi conducir aquí en la iglesia? Santa. ¿Cómo debe ser mi conducir allá en la escuela? Santo. ¿Cómo debe de ser mi conducir allá en mi trabajo? Santo. ¿Cómo debe de ser mi conducir allá cuando vaya al mercado? Santo. Pero imagínense, vengo a la iglesia aquí bien piadoso y allá en el mercado le ando chiflando a las mujeres. ¿Será correcto eso? ¿O ando provocando a los hombres? ¿Será correcto eso? No es correcto. Aquí la Biblia dice que esos van a ser apartados en un lugar que se llama horno de fuego. Segunda de Corintios 6:3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea ¿qué? Pero imagínense, Miguel hablando, predicando aquí atrás del púlpito y allá afuera diciendo sus majaderías. ¿Quién va a ser vituperado? ¿El ministerio o yo? El ministerio. ¿Y el ministerio de quién es? De Cristo. ¿Quién va a ser al final el ofendido? Cristo. Y por esa ofensa que yo hice, muchos, no, para ser cristiano, ¿para qué?
Son una bola de hipócritas arrepentidos, son una bola de personas que nada más no tienen que hacer. Nosotros no debemos de ser idólatras. Acuérdense. Número 1. Vamos a Apocalipsis 2 otra vez, hermanos. En el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Número 1, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Ahí está. Ahí está. Ok, número 1, no vamos a hacer tropiezo. No vamos a ofender al prójimo, no vamos a hacer tropiezo para el débil en la fe, no vamos a hacer tropiezo para el vecino de enfrente que sabe que somos cristianos y que nos congregamos. Ok, no vamos a hacer tropiezo. Número 2, dice que a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dios prohíbe la idolatría, hermanos. Nosotros no debemos de ser idólatras. 1 Corintios 10:7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A jugar. Ok, ¿qué es la idolatría? Cuando pones algo antes que a Dios. La idolatría, puedes tener idolatría de tu esposa, puedes tener idolatría de tu trabajo, puedes tener idolatría de tu profesión, puedes tener idolatría de tu cabello, puedes tener idolatría de tus zapatos, puedes tener idolatría de imágenes, puedes tener idolatría del muñeco de yeso, puedes tener idolatría de muchas índoles. Todo lo que pones antes que a Dios se llama idolatría. Entonces, es importante que lo consideremos. ¿La televisión puede ser tu ídolo? Sí. Cuando pasas más tiempo viendo la televisión que leyendo la palabra de Dios, se llama idolatría. Cuanto más pasas más tiempo en el WhatsApp, o en el Messenger, o en el Twitter, o en el Facebook, o en sinfín de cuántas aplicaciones han salido hoy en día, Badoo, etcétera, etcétera. Pasas más tiempo comunicándote con tus amistades que comunicándote con Dios, se llama idolatría. Él es un idólatra. Y dice aquí que Él va a venir con su espada de 2 filos a pelear contra ti. Y lo más seguro es que vas a terminar muy rebanado. Dice aquí, debemos nosotros de huir de la idolatría, hermanos. Vamos a Primera de Juan, hermanos. Rápidamente vamos a Primera de Juan. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? En el capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Guárdate de hacer eso. Guárdate de ser un idólatra, ¿ok? Aparte, es una obra de la carne, ser idólatra, ¿ok? Vamos a ver Gálatas 5:20, hermanos. Rápidamente. Muchos textos para que no nos dormamos y aprendamos dónde están los libros, porque luego a veces ya se nos olvida. Gálatas 5, en el versículo 20. ¿Qué dice, hermanos? Idolatría, hechicerías, enemistades, ok, en el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? ¿Van a heredar el reino de los cielos? No la van a heredar. Dice que no heredarán el reino de Dios. Ni los sensuales, ni los idólatras. ¿Ok? Número 3, dijimos que, ¿qué? Que cometían fornicación. Debemos huir de la fornicación. 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué es fornicación? Cuando tienes contacto sexual fuera del matrimonio. Eso es fornicación. ¿Habrá fornicación también espiritual? Sí. Cuando tú engañas a Dios con otros ídolos, eso se llama fornicación. Es una fornicación espiritual. Cuando prefieres meterte en lugares obscenos que ofenden a Dios, en vez de venir a la casa del Señor a adorarle, eso se llama fornicación espiritual. Aparte, Jesucristo dijo, todo aquel que mirare a una mujer para codiciarla, ¿qué? Ya adulteró en su corazón. Y en esa parte, si tú estudias meticulosamente, esa palabra adulterio no difiere de fornicación. Yo sé que son cosas diferentes, pero cuando tú te vas al original, justamente ahí en esa parte de Mateo 5, ahí se refiere a lo mismo. Y no se refiere nada más que el hombre mira a la mujer, también mujeres no anden viendo a los hombres, porque eso es fornicación si no te has casado. Ah, pero es que no está casado, pues peor tantito, un besito, no, nada de besitos, nada de eso. Eso se llama fornicación. Y nosotros dice que debemos de ¿qué? Quedarnos a orar para resistir la tentación. Así dice. ¿Qué dice? Huir. ¿Qué es huir? Escapar. Ay, me voy a quedar aquí hasta que
soporte la tentación, ¿dice eso? No, ahí dice que huyas de esas cosas, que cambies tu forma de vivir. Ok, volvamos a Apocalipsis 2, por favor, hermanos. Y también retienes, ¿qué dice? Dice, y también tienes a los que retienen, volvemos a ver estas dos palabras, abrazan la doctrina de los nicolaitas, la cual yo, ¿qué dice? Aborrezco. Ok, la doctrina de los nicolaitas no te abre una abertura mucho a la Biblia, pero hay quienes la comparan igualmente a la doctrina de Jezabel. Sensualidad, fornicación, era lo mismo. Entonces, hermanos, quiero decirles algo. Si venimos a adorar al gran rey, nosotros debemos de alejarnos de todas esas cosas. Si nosotros venimos a adorar al gran rey, por favor, no hay que ser hipócritas, hay que dejar la mentira, hay que dejar el engaño, hay que dejar la fornicación, hay que dejar la idolatría. Si nosotros queremos que Dios nos llene de su Espíritu Santo, nosotros tenemos que abandonar todo eso que hemos estado viendo a través de las Escrituras ahorita. Si nosotros realmente queremos ser llenos de Dios, hermanos, nosotros debemos de empezar por arrepentirnos. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque ahí más adelante dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Fíjate, va a venir y va a pelear con aquel que hace eso con la espada de su boca. ¿En serio podrás tú anteponerte delante de Dios? No vas a poder. ¿Qué significa arrepentimiento? Que cambies de tu forma de pensar y de tu forma de vivir. Ok, levanten su mano los que dicen que entienden qué es la sensualidad. Yo entiendo qué es la sensualidad. ¿Qué tienes que hacer? Así déjala arriba, por favor. Déjala arriba. ¿Qué tienes que dejarla? Dejarla. Delante del Espíritu Santo te hago responsable, acabas de levantar la mano y si no dejas tu sensualidad, ¿qué te va a venir? Un lugar que se llama horno de fuego. Delante de Dios levantaste la mano. Y aquí dice también que a dejar de ser tropiezo para los demás. A ver, ¿quién quiere dejar de ser tropiezo para los demás? Hermanos, no los estoy obligando yo a que decidan, pero si ustedes quieren, si no los estoy obligando, pueden mantener la mano abajo. Pero delante del Espíritu, hermanos, ustedes son responsables de cambiar su forma de vivir, de cambiar su forma de hablar, cambiar su... A ver, hermanos, ¿Pedro era del vulgo? ¿Quién más era del vulgo? Casi la mayoría de los 12 apóstoles eran del vulgo. Hermanos, ¿y por eso seguían viviendo como los del vulgo? Ok, ¿qué tenía que cambiar? Ok, Miguel era el rey de los albures allí en Iztapalapa, pero viene a ser criatura nueva. Ay, es que yo nací del vulgo, yo ahora hago bromas con doble sentido, pero de la Escritura. ¿Se puede? Entonces, ¿qué soy? Un hipócrita. Entonces, hermanos, no pongamos de pretexto, es que venimos del vulgo, es que vengo aquí de la pandilla, aquí aquí de la calle de mi hermano Alex, o etcétera. No vamos a decir eso. Porque aquí todo se conoce, no lo hago especialmente hablando de él, pero es una realidad. ¿Y queremos seguirnos comportando igual? ¿Será correcto eso? A mí me han llamado muchas veces la atención, 2, 3 hermanos, hermano, acuérdate, eres nueva criatura. Sí, ya, perdona, voy a echarle muchas ganas. Tengo que hacerlo, hermanos. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser, ¿qué? Nuevas criaturas. Dice la Escritura, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En el 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido. ¿Qué era el maná? Era un alimento que se le dio a quienes. Eso es lo que nos quiere dar Cristo. Significa el pan de vida. ¿Sí sabían que Cristo es el pan de vida? ¿Sí sabían que Él es el pan de vida que descendió del cielo? Y que dice que coma mi carne y beba mi sangre, no verá muerte. ¿No dijo eso Jesús? A eso se refiere. Ese es el maná de vida. Por eso muchas veces no podemos encontrar a Dios. Hermanos, realmente, vuelvo a repetir, Antipas significa contra todo. Antipas significa que venció contra todo. Antipas significa que él fue un mártir, un testigo fiel a Jesucristo. ¿Quieren ser eso? Ok. ¿Por qué no lo pueden ser hasta ahorita? Muchos de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo? ¿Por qué batallas mucho en tu carne? Es que es muy difícil, es que demandan muchas cosas, es que no se puede. Hermanos, por favor, Jesucristo iba pasando a las orillas del mar y volteó y por su misericordia, fíjate lo que hizo, volteó y vio a Pedro y a Andrés y ¿qué les dijo? Seguidme, que yo los haré pescadores de hombres.
¿Y qué fue lo que Pedro? Ay, es que pides muchas cosas. Y Andrés, no, es que espérate, ya mejor no hay que ir. ¿Así dijo? No, ellos sí dijo que en ese momento abandonaron la red. ¿Qué significaba la red, hermanos? Su trabajo, su forma de sustento. Abandonaron todo. Más adelante se encuentra Juan y ¿quién era el otro, hermanos, que leen mucho la Biblia? Jacobo. ¿Ok? Dice que ellos estaban ¿con quién? ¿Con su papá? Hermanos, por favor, ¿no han leído los evangelios? ¿Y qué pasó cuando pasó Jesucristo? Los llamó. Y vente, papá, también te hablan a ti. ¿Le dijeron así? Lo dejaron ahí, hermanos. ¿Creen que no era difícil para ellos? ¿Qué habrá sido lo que vio Leví en los ojos de Jesús? ¿Qué habrá sido? Él era un recaudador de impuestos, perverso, mañoso, tranza. Así era Leví. Dice que pasó Jesucristo y le dijo, levántate y sígueme. ¿Qué habrá visto Leví en Jesús? Dice que no se puso a juntar el dinero que allá había recaudado, no dice eso. Dice que él se levantó y siguió a Jesucristo. Y gracias a esa misericordia que tuvo con Leví, tenemos el Evangelio según San Mateo. Porque Mateo era Leví. ¿Qué fue lo que pasó con Natanael? Lo llamaron, ¿no? ¿Quién fue por él? Fíjense, qué curioso, va Felipe y llama en este caso a Natanael. Hey, ven, que creo que ahí hay uno que hace grandes milagros, creo que es el Cristo, es el Mesías. ¿Qué fue lo que les dijo Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús cuando tuvo a Natanael enfrente de él? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Y tú de dónde me conoces? Yo estaba ahí cuando tú estabas acostado de esa higuera. Es Bartolomé, Natanael, de los 12 discípulos. ¿Ven? ¿Y acaso no estará aquí Jesucristo volteándote a ver a ti? Y diciéndote, Isamá, yo quiero que trabajes para mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir que no a Jesucristo? A ver, Francisco, ya deja de poner pretextos. Ya basta. ¿El tiempo es corto o no es corto, Cuauhtémoc? ¿Hay mucho tiempo? No tenemos tiempo. El tiempo apremia, hermanita Panchita. ¿O no es así, Joana? ¿Tenemos mucho tiempo? No tenemos tiempo. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Ahorita estamos compartiendo aquí, estamos cantando muy contentos. Al rato tenemos un accidente y ahí acabó todo. Y vamos a llegar y vamos a ser aspirados hacia la eternidad. Y allá en la eternidad vas a ver a muchos que dieron su vida por Cristo. Ahí en la eternidad se va a levantar el gran juicio y dice que muchos van a ser juzgados. Y dice que algunos van a estar inscritos en el libro de la vida y otros no, y los que no serán echados al lago de fuego. Imagínate que te pararan, que te llamaran a la eternidad y te sentaran en un banquillo ahí, y ahí pusieran al apóstol Pablo. Y al lado te pusieran, no sé, a George Mueller, un misionero, que dieron su vida por Cristo. Y tú, híjole, pero yo ni siquiera oraba, yo ni siquiera leía. Yo no quisiera estar enfrente de ellos diciendo, o sintiéndome mal, diciendo, ay, es que estos hombres dieron su vida por Cristo y yo di la vida por el alcohol, por la mujer, por la sensualidad, por el Facebook. Qué triste, hermano, pero así va a pasar. ¿Te gustaría llegar enfrente de ellos? Y luego lo peor de todo, que a ellos les entreguen la corona de la vida y a ti te den una patada y te arrojen al lago de fuego. Va a ser muy duro, hermanos. Lo digo en el buen sentido, hermanos, no quiero ofender a nadie. Hermanos, dice la Escritura, volvamos otra vez a Apocalipsis. ¿Apocalipsis qué les dije? ¿2? Ok, Apocalipsis 2, en el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a ¿quiénes? A las iglesias. Al que venciere daré de comer el maná escondido, y le daré ¿qué? Una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Ok, según historiadores se usaban las piedrecitas blancas o negras en los juicios o en los deportes. Cuando había un campeón le daban una piedrecita blanca. Cuando había que juzgar a alguien y se hallaba culpable, ¿qué crees que le daban? La piedrecita negra. Date cuenta. Estamos hablando de, en este caso, según los historiadores, cómo era la costumbre. Acuérdense, Jesucristo no nos va a hablar algo que sea desconocido para nosotros. Y nosotros nos vamos a la cultura y vemos que en Roma era donde estaba, en este caso, la figura de la serpiente que simbolizaba a Satanás.
Simbolizaba eso. Entonces todo lo tenemos que compaginar, no con el misticismo, con historietas de, no sé, de Capulina, de Viruta, del santo, nada de eso. Aquí dice que la piedra es cefos en el griego y se usaba para condenar o exonerar a uno que era acusado de algún crimen. Fíjense, también era costumbre entregar la piedra blanca. El blanco representa pureza, el blanco representa una cualidad que dura mucho. El nombre, el carácter individual de la persona recibiéndola, eso es lo que representa la piedra. Como las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, ¿se acuerdan que habían 12 piedras? Si no mal recuerdo, vamos a ver Éxodo 28, 15, 21, ya estamos a punto de terminar, hermanos. 28, 15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas montadas en engastes ¿de qué dice? De oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de ¿qué? De Israel. 12, según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre serán según las 12 tribus. Está hablando de la vestimenta del sacerdote. ¿Y el sacerdote cómo tenía que vivir? ¿Pecando en sensualidad? ¿Siendo tropiezo? Hermanos, quiero decirles una cosa, retomando el comentario que hice al principio. Hermanos, los profetas tenían que pasar mucho tiempo en la presencia de Dios. Es una realidad. Y el sacerdote también. Y si la Escritura, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis y a lo que nos refiere en este caso el apóstol, dice que nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Hermanos, ¿sabían que el sumo sacerdote tenía que entrar una vez por año al lugar santísimo? ¿Y sabían que él tenía todo un año para ponerse a cuentas con Dios? Y si él no se había puesto a cuentas con Dios y no había hecho sacrificios por la expiación de su pecado, ¿qué es lo que le pasaba en el lugar santísimo? Lo mataba el Señor. Lo mataba el Señor. Ok, todo un año. No dice que un año y descansaba 2 y luego otro año, no dice eso. 300, digamos en el calendario de nosotros 365 días, 366 cuando es año bisiesto, pero todos los días tenía que estar expiando por sus pecados. Significaba que el sacerdote tenía que llorar mucho. La pregunta es, ¿tú lloras mucho? La pregunta es, ¿tú buscas la santidad? La pregunta es, ¿tú pasas tiempo en la presencia de Dios? Mira que te estás acercando al lugar santísimo. Y no vaya a ser que te pase lo de Ananías y Zafira, que dice, ¿eso fue en el Nuevo Testamento o no fue en el Nuevo Testamento, hermanos? ¿Fue en la iglesia del Nuevo Testamento? Claro. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Los mató. Los mató. ¿Qué fue lo que le dijeron a Simón el mago? En hiel y amargura está tu corazón, arrepiéntete, no vaya a ser que el Señor te aniquile. Simón entendió y dijo, por favor, oren por mí, para que no acontezca tal cosa. ¿Ven qué actitud tenía que tener uno? Hermanos, a veces nos conducimos muy ligeramente en la casa de Dios y no estamos considerando que nos estamos acercando a un lugar santo. A ver, repítanme el canto. Yo vengo al lugar más santo. ¿Qué más sigue, Dani? A través del Cordero de Dios. ¿Lo cantamos hoy? No, ok, pero lo hemos cantado, ¿sí o no? Yo vengo al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Entonces, si vienes aquí, por favor, deja tu sensualidad y tu mundanalidad. Si vienes aquí a buscar a Dios para que Dios te pueda bendecir, deja todas tus malas mañas y Dios te va a bendecir. Cuando vengas aquí, ve dispuesto hermanos, es que hoy voy a ir porque mi papá me dijo que fuera. Es que hoy voy a ir porque pues no tengo otra cosa que hacer. Es que voy a ir para que al rato no me anden diciendo que por qué no voy. Es que voy a ir ahí a ver si agarro novio. O voy a ir ahí a ver si agarro novia. Voy a ir hay sin fin de muchos pretextos para venir a la casa de Dios, hermanos. ¿Serán esos los correctos? No. Yo tengo que venir dispuesto, Señor, por favor, háblame.
Señor, por favor, bendíceme. Señor, por favor, mi vida se está acabando, está en ruinas. Señor, mi matrimonio se está quebrando. Señor, mis hijos están yendo al mundo. Señor, necesito tu consejo. Necesito que me hables. Señor, por favor, háblame. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres que haga? Hermanos, ¿les dio instrucciones o no hoy el Señor? ¿Nos dio instrucciones o no? Número 1, no tenemos que ser tropiezo para los demás. Número 2, debemos de guardarnos de la idolatría. Y número 3, nosotros no debemos de ser unos fornicarios infieles a Dios. Es lo que nos está diciendo. Número 4, nos pone de ejemplo a Antipas, que significa ¿qué? Contra todo. El testigo fiel. ¿Cómo dijimos que era en el griego? Martus. ¿Ok? Entonces entendamos, hermanos. Para terminar, volvamos a Apocalipsis 2. Dice de esta forma. 2:17 en la parte B, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ok, ¿solamente lo conocerá? Dios también lo conoce. Pero para eso nosotros tenemos que guardar fielmente el nombre de Cristo, no negar la fe, aunque haya fieles cristianos muertos, no importa. No importa, va a venir la persecución, claro, pero no puede venir la persecución porque estamos muy niños, porque no hemos madurado, no hemos alcanzado la madurez espiritual, hermanos. ¿Sí me entienden? No hemos podido alcanzarla, por eso no hay persecución, porque Dios todavía tiene misericordia de ti, muchacha que estás aquí, muchacho. Dios todavía quiere bendecirte. Dios tiene un premio para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que es así? Amén. Yo quiero mi piedrecita blanca, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mi vida, cambiar mi forma de pensar, cambiar mi forma de vivir. Hermanos, pongámonos de pie, por favor. Vuelvo a repetir, Antipas, contra todo. Fue un obispo en esa iglesia. Y a él le tocó ser un mártir. Y su nombre bien lo dice todo. Contra todo. Bien lo dice claramente su nombre. Antipas. Hermanos, yo quisiera tener ese carácter. Fue asado vivo en una olla de bronce, hermanos. Y cuando el bronce se calienta, ¡ay, hermanos! Fue asado vivo. Ni siquiera lo mataron y luego lo cocinaron. Fue asado vivo, hermanos. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque a través de las figuras de las 7 iglesias tú nos enseñas, Señor, que a pesar de todo, tú tienes misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Padre bendito, porque vemos que así como una Éfeso, Señor, así como un Pérgamo, como una Esmirna, Señor, como una Tiátira, Señor, como una Filadelfia, Señor. Padre, así como la misma Laodicea, Señor. Padre bendito, vemos, Señor amado, que tú tienes misericordia. Por eso les dices, el que tiene oídos para oír, que oiga. Padre bendito, por favor, permite que nuestros oídos sean destapados hoy, Señor. Padre, permite que tu palabra pueda cambiar nuestra vida, Señor. Padre, tus palabras son palabras de vida, Señor, y nosotros, Padre, necesitamos de ella en todo tiempo para poder vivir, Señor. Padre, si en medio de nosotros hay un muerto, Señor, que ha vivido engañado, Señor, por favor, dale vida, y dale vida en abundancia, Señor. Por favor, Señor, permite que los cambios, Señor, puedan reflejarse en nuestras vidas, Señor. Padre, y en cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, al que ha sido debilitado en la fe, Padre, que considere, Señor amado, que como tu siervo Antipas, el testigo fiel, Señor amado, él hasta la muerte no negó tu nombre, Señor. Padre, que él tenga el mismo carácter, Señor, el mismo amor, Señor, la misma fidelidad, Señor amado, para servirte, Señor. A final de cuentas, Señor amado, lo único que queremos es verte algún día, Señor. Por favor, Señor, bendice a los que se van, Señor. En esta casa trae bendición, Señor, que ha abierto las puertas para que tu palabra se predique, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.